Y aquí está el grupo 5. ¡Alegría, alegría! Reciban los cordiales saludos. En esta oportunidad, el Grupo 5, conformado por Jean-Pierre Mesa, Jan Rojas, Willy Sobrado, Ronald Fuentes y mi persona, estará presentando su trabajo escalonado que lleva por título Influencia de las propiedades aislantes del concreto celular en los niveles de estrés de las personas que residen en zonas aledañas al aeropuerto de la ciudad de Juliaca en el año 2020. Ese es el contenido que se abordará a lo largo de la exposición y empezaremos con planteamiento del problema. Según la OCDE, las personas que están expuestas a un ruido de por debajo de 45 decibeles no sienten incomodidad alguna. De 45 a 55, solo el 10% de la población se ve afectada. De 55 a 65, se percibe un ambiente de incomodidad acústica. Y por encima de 65, las personas se sienten alteradas. La contaminación sonora es uno de los problemas que viene en aumento en las grandes ciudades. Esto genera irritabilidad, cansancio y estrés en las personas. Por otra parte, existe un tipo de estrés que es generado por la exposición a temperaturas extremas. Esto es conocido como el estrés térmico. En pantalla se muestra un gráfico donde se pueden apreciar las temperaturas máximas y mínimas de la ciudad de Juliaca en el año 2020, elaborado por Cenami. Y como se puede ver, en el mes de junio se alcanzó la temperatura mínima, que fue de menos 7.6 grados centígrados. ¿Esto qué supone? Que hay un riesgo de estrés térmico en esta ciudad. Juntando estos dos factores, se eligió como lugar de estudio a la ciudad de Juliaca, específicamente en los alrededores del Aeropuerto Internacional Manco Cápac, ya que en esta zona los ruidos se intensifican, ya sea por el tránsito de aviones o por el tráfico de vehículos. En este lugar, las viviendas están principalmente construidas por concreto convencional o a base de adobe, pero se sabe que el concreto convencional no es un buen aislante termoacústico. Y si bien el adobe es un buen aislante térmico, no tiene una capacidad estructural adecuada. Sin embargo, existe un material que reúne estas características y hablamos del concreto celular, que es buen aislante termoacústico y también tiene una capacidad estructural adecuada. Es por ello que nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen las propiedades aislantes del concreto celular en los niveles de estrés de las personas que residen en zonas aledañas al aeropuerto de la ciudad de Juliaca en el año 2020? Bien, continuaremos con las variables. Matriz de operacionalización. Nuestra variable independiente son las propiedades aislantes del concreto celular. Las dimensiones es el aislamiento acústico, que medirá el índice de aislamiento ponderado a través del aislamiento a ruido aéreo. La otra dimensión es el aislamiento térmico, que se medirá la conductividad térmica a través de la ACTM C177-3. La variable dependiente serían los niveles de estrés de las personas. La primera dimensión es el estrés acústico, donde se medirá el LAEQT a través de una prueba de evaluación de estrés acústico. La otra dimensión es el estrés térmico, donde se medirá el IRQ mínimo a través de la norma técnica de prevención 462. Como objetivos, nuestro objetivo general es determinar la influencia de las propiedades aislantes del concreto celular en los niveles de estrés de las personas que viven en zonas aledañas al aeropuerto de la ciudad de Juliaca en el año 2020. Y como específicos tenemos analizar la influencia del aislamiento acústico en los niveles de estrés acústico, así como también la influencia del aislamiento térmico del concreto celular en los niveles de estrés térmico. Como hipótesis general nos planteamos la nula es que no existe influencia positiva de las propiedades aislantes del concreto celular en los niveles de estrés de las personas que viven en zonas aledañas al aeropuerto de la ciudad de Juliaca en el año 2020. Y como alterna sería la contraria, que sí existe una influencia positiva. También nos planteamos dos hipótesis específicas. La nula de la primera sería que no existe influencia del aislamiento acústico en los niveles de estrés acústico. Y su alterna sería que sí existe una influencia. Y la segunda hipótesis nula sería que no existe influencia del aislamiento térmico en los niveles de estrés térmicos, así como su alterna sería que sí existe una influencia entre estas dimensiones. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de los antecedentes. Tenemos 2 nacionales y 2 internacionales. En los nacionales tenemos al que desarrolló a cabo ARAPA en el año 2017, cuyo título lleva Análisis y diseño comparativo de concreto celular usando espuma de poliestireno y agente espumante. Acá se llegó a que el concreto poseía una baja densidad y tenía un mejor aislamiento térmico. Como segundo tenemos al que desarrolló Tahuachi y Carcausto en el año 2018, cuyo nombre es aislante
termoacústico a base de Stipa Ichu para atenuar el ruido y cambios drásticos de temperatura en viviendas de sectores en expansión urbana de la ciudad de Puno. En esta investigación se buscó disminuir el ruido y los cambios drásticos de temperatura, con lo que se concluyó que el concreto, debido a su densidad, a su porosidad y a su contenido de humedad, estaba dentro de los parámetros permisibles por la norma. En los internacionales tenemos al que desarrolló Bernardo Oliveira y Marqueto en el año 2012, cuyo nombre traducido al español es el de aislamiento acústico de impacto de piso de concreto liviano con desechos de EVA. El EVA es el etil, el vinil y el acetato, que es un polímero, con que se llegó a la conclusión de esta investigación de que el concreto con EVA reciclado podía reducir el ruido hasta 15 decibeles. Y como cuarto antecedente tenemos al que desarrolló Navarro en el año 2016, cuyo título es Caracterización de concreto celular a base de espuma preformada, en los cuales se comprobó que el concreto poseía una capacidad de aislante térmico y acústico. Ahora, vayamos a lo que es la justificación. Tenemos la justificación teórica y la justificación práctica. En la justificación teórica nos dice que el concreto celular mejora las propiedades aislantes, tanto acústica como térmica. Es un buen aislante acústico y térmico. La baja conductividad térmica. Esto ayuda al aislante térmico, debido a la baja conductividad térmica. Es un buen aislante térmico. Y es un buen aislante acústico debido a la distribución uniforme de las burbujas de aire en su estructura. Con lo que respecta a la justificación práctica, en este trabajo se va a buscar desarrollar que el concreto celular, en qué manera influye en disminuir los índices de estrés producidos tanto por la contaminación acústica y térmica. En el marco teórico, procedamos a definir qué es el concreto celular. El concreto celular es un tipo de concreto ligero que tiene un aspecto poroso y de color generalmente gris, el cual se va a obtener introduciendo burbujas de gas en la mezcla plástica de cemento para obtener un material con estructura celular. Esto lo define Lazo en el año 2017. Los componentes. Los componentes del concreto celular principalmente son 4: el cemento, el agua y los agregados tanto fino como grueso. Y el aditivo espumante, que es un líquido viscoso obtenido a través de alcoholes naturales combinado con agente estabilizante que nos da una espuma densa. Y acá se ve una imagen de lo que es el concreto celular. Las aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, en la mampostería reforzada, que se puede usar para muros de relleno y para muros de mampostería, debido a su estructura interna, que lo hace más ligero y posee una mayor capacidad para aislar los ruidos y el calor. También tenemos los paneles. Esto para concretos celulares cuya densidad van desde 600 a 900 kilogramos por metro cúbico. Para la fabricación de bloques y paneles premoldeados para paredes de revestimiento o divisorios. También tenemos aplicaciones que van en azoteas y pisos. Si el concreto celular posee una densidad que va de 300 a 600 kilogramos por metro cúbico, se puede utilizar en azoteas y pisos como un aislante térmico y acústico. Y por último, una aplicación tenemos en la tabiquería, que se puede usar como un sistema similar al de tabiquería con bloques de ladrillo, pero con la diferencia de que estos son más ligeros y poseen la capacidad aislante térmico y acústico. Continuando con la exposición, en la parte de marco metodológico, primeramente se tendrá en cuenta los ensayos en agregados, los cuales están basados en las normas técnicas peruanas. Por ejemplo, tenemos el ensayo de análisis granulométrico, dado la NTP 400.012, el cual tiene por objetivo determinar las cantidades en las que están presentes los distintos tamaños de partículas en los agregados. Por otro lado, tenemos el ensayo de peso unitario, con la NTP 400.017. También tenemos el ensayo de contenido de humedad, con la NTP 339.185, cuyo objetivo es determinar el porcentaje total de humedad en una muestra de agregado por secado. Por último, tenemos el ensayo de peso específico y absorción de agregado fino, con la NTP 400.022. Ensayos en concreto celular. En estado fresco se realizará el ensayo de consistencia o fluidez de la mezcla, en la cual la forma más adecuada de llevar a cabo, de medir esta consistencia es a través del ensayo de fluidez de modificado, según la ACTM D 6103,
o también se puede llevar a cabo con un método alternativo conforme a la NTP 339.035. En estado endurecido, se realizará el ensayo de resistencia a la compresión, en la cual, según el ACTM-C 495, nos indica que debemos usar moldes de 75 milímetros de diámetro por 150 milímetros de longitud. El diseño de mezcla del concreto celular. Para determinar la dosificación de este concreto se hará uso del método ASI 523.3R-14. Y a continuación se presenta una breve explicación. Esta norma nos muestra una tabla de la composición y propiedades del concreto celular, de la cual se va a obtener la resistencia a la compresión deseada. Y es a través y nos da la siguiente relación, el cual va a depender del peso unitario en estado endurecido del concreto celular. Como paso 2 nos menciona la relación agua-cemento y nos dice que se debe encontrar en el rango de 0.45 a 0.6. Como paso número 3, habla de la relación arena-cemento, y el cual va a estar dado a través de la siguiente expresión, y va a depender del peso unitario en estado fresco del concreto celular. Con estas dos relaciones anteriores se procede al cálculo de la cantidad de cemento, con la siguiente fórmula, para así calcular el volumen absoluto de los sólidos, que vendría a ser la suma de volumen de cemento, arena y agua. Y con esto se procede al cálculo del volumen de aire, que vendría a ser 1 menos el volumen absoluto de los sólidos. Este concreto celular va a estar hecho a base de un agente espumante. Entonces, para el cálculo del volumen de esta espuma, está dado a través del siguiente, que vendría a ser el volumen de aire entre el volumen de rendimiento de aire de la espuma, en la cual, según esta norma, un agente espumante satisfactorio tendría un volumen de rendimiento de aire de 0.95. Con estos resultados se procede al ajuste de agua en el diseño, debido al agua en la espuma como el agua en la arena, para así obtener el agua final en la mezcla y también la cantidad correcta de arena a emplear. Bueno, con estos resultados se tendría la dosificación final del concreto celular. Ensayo de aislamiento térmico, según el ACTM-C 177. Este ensayo tiene por objetivo hallar el coeficiente de conductividad térmica. Este coeficiente nos indica la facilidad que presenta un material al paso del calor. Y mientras más bajo sea el valor de este coeficiente, más efectivo será como aislante. En la figura se presenta un esquema de cómo se lleva a cabo este ensayo, ¿no? Para esto necesitamos de un aislamiento externo, una placa fría, 2 paneles conductor de 1 milímetro de espesor y una placa caliente, el cual estará conectado a una intensidad de corriente y a una cierta potencia. Luego se procederá a medir las temperaturas tanto en la superficie superior del material a analizar como en la superficie inferior. Y bueno, este procedimiento se va a repetir según la cantidad que se desee. Para el cálculo del coeficiente de conductividad térmica viene expresado por la fórmula que se presenta al lado derecho, en la cual va a depender de la potencia, expresada en watts, el espesor de la muestra en metros, la variación de temperatura en grados Kelvin y el área de superficie de ensayo, expresado en metros cuadrados. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el ensayo de aislamiento acústico. Para realizar este ensayo nos basaremos en la norma ISO 717-1, el cual consta en obtener el índice de aislamiento ponderado de un elemento. Para esto se emplean los siguientes materiales: 4 planchas de Tecnopor, 4 paquetes de cinta aislante, 4 paquetes de cinta con doble pegamento, 2 teléfonos celulares que tengan instalados la aplicación del sonómetro, una laptop que tenga instalado un software de generador de sonido. Lo primero que se hará es realizar el diseño del módulo, que será cubierto totalmente de Tecnopor por todos los lados. Los vértices de dicho ambiente estarán unidos y sellados por cinta adhesiva, así como también como la cinta doble aislante. El módulo presentará 2 ambientes, emisor y receptor, los cuales estarán divididos por el bloque. Antes de cerrar completamente el ambiente, se inserta el bloque de concreto celular a evaluar. Luego de ello se colocan los celulares que tienen la aplicación del sonómetro en la parte central de cada ambiente y se coloca la laptop que tiene el programa de generador de sonido en el ambiente emisor, para terminar de cubrir el ambiente por completo. Al encender la fuente de sonido, esta enviará una señal
sonora en el interior de la sala emisora, midiendo los niveles de presión sonora expresados en decibeles para cada frecuencia en ambos ambientes en bandas de 13 octava. Se calcula la diferencia de niveles de presión sonora y luego estos se expresan en una curva con la finalidad de obtener el índice de aislamiento sonoro ponderado. Luego se calcula la diferencia de niveles estandarizados, sumando los niveles de presión sonora tanto del emisor como del receptor con los valores de la ponderación. Al efectuar la suma del nivel de presión sonora del ambiente emisor y del nivel de presión sonora del ambiente receptor con la ponderación, se obtiene como resultado el nivel de presión sonora expresado en decibeles ponderados. El nivel de presión sonora se calcula como 10 elevado al nivel de presión sonora del ambiente entre 10. Después se determina el nivel de presión sonora global para cada ambiente multiplicando 10 por el logaritmo de la sumatoria de los niveles de presión sonora. Estos datos se usarán para obtener las diferencias de niveles estandarizados ponderados, que será la resta del nivel de presión sonora en decibeles ponderados del emisor menos el receptor. El tipo de visualización que se empleó para el presente trabajo es experimental correlacional. Experimental porque se van a manipular las variables mediante ensayos que se llevarán a cabo en el laboratorio para determinar la conductividad térmica y el índice de aislamiento acústico. Y correlacional porque se relacionan las propiedades aislantes del concreto celular y la salud de las personas. Ahora voy a describir el procedimiento y análisis de nuestro trabajo. Para determinar la relación entre el aislamiento y estrés acústico, en primer lugar se realizará un sondeo de opinión a nuestra muestra. Para ello, elaboramos un modelo de encuesta y con ello se procederá a su respectivo análisis estadístico. Luego, con la tabla de criterios sobre la escala de ruidos, se encontrará la relación entre la cantidad de decibeles y los efectos que producen los ruidos en las personas. Con los resultados de los ensayos de aislamiento acústico, se estimará la variabilidad de la percepción de ruido. Y por último, se evaluará la viabilidad del concreto celular para su uso en edificaciones, con el fin de atenuar los efectos que tienen los ruidos en las personas. En cuanto al aislamiento térmico y estrés térmico, primero se determinará el aislamiento requerido del atuendo, esto según la tabla de la norma técnica de prevención 462. De la misma manera, se obtendrá la resistencia térmica considerando condiciones reales según las tablas que se muestran. Para la evaluación de riesgo de estrés térmico, se hará una comparación entre la resistencia térmica y el aislamiento requerido, lo cual, si este último es mayor, nos indicará que hay un riesgo de estrés térmico. Y por último, se evaluará de la misma manera la viabilidad para su uso en edificaciones, con el fin de atenuar los efectos que tienen el estrés térmico en las personas. Ahora se muestra el cronograma que nosotros consideramos para la realización de nuestro proyecto. Se muestra el inicio y final de la fecha según las actividades programadas, tales como los ensayos y recolección de datos. Por último, tenemos las recomendaciones. En primer lugar, a los encargados del laboratorio de invertir en la adquisición de equipos para realizar los ensayos de aislamiento térmico y acústico. De la misma manera, a la Municipalidad Provincial de San Román, para tomar en consideración las propuestas de vivienda prefabricada con el concreto celular, y a las futuras investigaciones, para ahondar la aplicación del concreto celular en otras estructuras prefabricadas. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. No se olviden dejar su like. Muchas gracias. Que llegó el grupo Gringo.